El alto, el fuego puede existir sobre el papel, pero detrás de escena se está desarrollando un juego mucho más peligroso. Mientras los líderes mundiales y los diplomáticos se reunían en Suiza para negociar la paz, Hezbollah, supuestamente, estaba reconstruyendo una sofisticada red de vigilancia en todo el sur del Líbano, utilizando drones, tecnología avanzada y recursos de inteligencia para rastrear al personal militar israelí de alto rango. Mientras las tensiones aumentaban silenciosamente sobre el terreno, Estados Unidos e Irán trabajaban hacia un nuevo marco diplomático destinado a evitar un conflicto regional más amplio, pero con Israel prometiendo actuar de forma independiente contra cualquier amenaza proveniente de Hezbollah o Irán. El frágil equilibrio podría colapsar en cualquier momento. ¿Se está moviendo Oriente Medio hacia una paz duradera? ¿O es esto simplemente la calma antes de una tormenta mucho más grande? En este informe, descubrimos la guerra oculta que continúa bajo la superficie de un incómodo alto el fuego. Hay un alto el fuego sobre el papel, pero sobre el terreno, en la oscuridad, está ocurriendo algo completamente diferente. Mientras los diplomáticos se sentaban en Suiza para hablar de paz, los operativos de Hezbollah ya habían vuelto al trabajo en el sur del Líbano, no disparando cohetes, no moviendo armas, algo más preciso, algo más peligroso. Estaban cazando. Según una investigación llevada a cabo por la División 146 de la CFDI y reportada por el Jerusalem Post, Hezbollah había reconstruido silenciosamente una red de inteligencia y vigilancia en todo el sur del Líbano. Y esta red estaba haciendo algo que sorprendió a los analistas militares israelíes. Estaba utilizando tecnología para detectar actividad de radio, específicamente el tipo de firmas de radiación de bajo nivel que los comandantes de la CFDI y el personal superior de campo emiten a través de ciertos equipos y equipos de protección. Por la noche, utilizando drones, cámaras y observadores humanos posicionados a lo largo de la línea azul, los operativos de Hezbollah estaban rastreando esas firmas para localizar a figuras de mando israelíes de alto rango sobre el terreno. No solo estaban observando, estaban construyendo perfiles de objetivos. Piensa por un momento en lo que eso significa. Esto no era fuego de cohetes aleatorio. Era una operación deliberada y sofisticada diseñada para encontrar y eliminar a las personas que daban órdenes dentro del ejército israelí. Había un frágil alto el fuego en vigor y Hezbollah lo estaba utilizando como cobertura para preparar algo mucho más preciso. Los funcionarios militares israelíes evaluaron que Irán estaba suministrando directamente a Hezbollah la tecnología que hacía posible todo esto. Drones, equipos avanzados de vigilancia, sistemas de recopilación de inteligencia. A pesar de haber perdido miles de operativos y comandantes desde octubre de 2023, a pesar de tener aproximadamente entre el 70 y el 80% de sus lanzadores de cohetes de corto alcance destruidos por ataques israelíes, Hezbollah no simplemente colapsó, se adaptó, guardó silencio y se volvió técnico. Pero aquí es donde las cosas se complican. En el mismo momento exacto en que estas revelaciones surgían en el Líbano, un tipo completamente diferente de batalla estaba en marcha a miles de kilómetros de distancia en las montañas suizas. Las negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán concluyeron en Suiza con ambas partes acordando una hoja de ruta de 60 días hacia un acuerdo final. Mediadas por Qatar y Pakistán, las conversaciones fueron descritas como desarrolladas en lo que ambos países llamaron una atmósfera positiva y constructiva. Se había logrado un progreso alentador. Ese era el lenguaje oficial. En realidad, las conversaciones habían sido de todo menos tranquilas. Irán había vuelto a cerrar el estrecho de Hormuz, citando lo que llamó violaciones israelíes del alto el fuego en el Líbano. Una vía marítima por la que pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial estaba siendo tomada como rehén por acontecimientos que se desarrollaban en las aldeas del sur del Líbano. La presión sobre los negociadores era inmensa. El domingo por la mañana, el presidente Donald Trump llamó a Fox News y dejó clara su posición con un lenguaje que no dejaba nada a la imaginación. Dijo: si Irán cierra el estrecho, Estados Unidos los golpeará más fuerte que antes. Les dijo a los reporteros: ciérrenlo y no tendrán un país. Esto no era una señal diplomática. Era una amenaza directa emitida en tiempo real, mientras las negociaciones aún estaban en marcha. Sin embargo, a pesar de la turbulencia, ambas partes siguieron hablando y para el lunes habían producido resultados. El vicepresidente J.D. Vance confirmó que se habían logrado 4 objetivos principales. Irán acordó permitir que los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica regresaran al país, una concesión significativa que Vance calificó como un gran hito y el primer paso hacia el fin permanente del programa de armas nucleares de Irán. Se estableció un mecanismo para mantener abierto el estrecho de Hormuz y garantizar el paso seguro de los buques comerciales.
Se creó una célula de desconflicción que involucraba a Estados Unidos, Irán y el Líbano para hacer cumplir el alto el fuego y evitar una mayor escalada. Y ambas partes aceleraron un proceso para continuar las negociaciones técnicas durante la semana. Los mediadores, Qatar y Pakistán, lo calificaron como un progreso alentador. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló específicamente la célula de desconflicción del Líbano y la calificó como la primera prueba real de todo lo que se había acordado. Esa frase debería recordarse, primera prueba real, porque la prueba ya estaba fracasando en tiempo real. Incluso mientras las conversaciones de Suiza producían su declaración conjunta, las fuerzas israelíes y Hezbollah intercambiaban fuego intenso en el sur del Líbano. Se informó que 16 personas murieron solo en ataques israelíes el sábado. Hezbollah dijo que estaba respondiendo al movimiento israelí hacia territorio libanés. Israel dijo que estaba respondiendo a proyectiles de Hezbollah. La FPNUL, la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU en el Líbano, informó que durante un breve día el domingo no registró ataques ni trayectorias por primera vez desde que las hostilidades se habían reanudado a principios de marzo. Fue el primer día tranquilo en meses. Para la mañana del lunes, las actividades terrestres de las FDI continuaban en toda el área de la misión, incluidos movimientos blindados, operaciones de ingeniería y trabajos logísticos. El espacio aéreo libanés seguía viendo aeronaves de las FDI, aunque con menor frecuencia. La FPNUL pidió la protección de los civiles, un acceso humanitario sostenido y condiciones que permitieran a las familias desplazadas regresar a casa de forma segura. Miles de familias libanesas desplazadas por meses de combates comenzaban a regresar poco a poco hacia sus aldeas. Pero las carreteras estaban dañadas, la infraestructura estaba destruida, los servicios básicos eran limitados o habían desaparecido. Algunas familias se acercaron más, pero se detuvieron antes de regresar por completo, observando y esperando para ver si la calma se mantendría. Y entonces llegó Netanyahu, de pie en una ceremonia que conmemoraba el 50º aniversario de la muerte de su hermano Johnny Netanyahu. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pronunció un discurso que dejó claro que no tenía intención de permitir que la diplomacia determinara las decisiones de seguridad de Israel. Dijo a la audiencia, y, por extensión, al mundo que Israel permanecería en su zona de seguridad en el sur del Líbano durante el tiempo que fuera necesario para proteger a los ciudadanos israelíes en el norte. Dijo que ningún acontecimiento político cambiaría eso. Y respecto a Irán, fue igualmente directo. Pase lo que pase en las negociaciones, dijo, no permitirá que Irán adquiera armas nucleares. Mientras él sea primer ministro, declaró, esto no sucederá. Fue más allá. Describió la reciente campaña militar de Israel contra Irán como uno de los mayores logros estratégicos del país. Afirmó que la operación llevada a cabo en coordinación con Trump y el ejército estadounidense había dañado la infraestructura nuclear de Irán, destruido instalaciones de producción de misiles y retrasado durante años las ambiciones nucleares de Irán. Los funcionarios iraníes han cuestionado sistemáticamente estas afirmaciones. Dicen que los ataques causaron menos daños de los que Israel ha asegurado y rechazan la narrativa israelí de una victoria militar decisiva. Pero las declaraciones de Netanyahu no estaban dirigidas principalmente a Trump, estaban dirigidas a Washington, porque la incómoda realidad que subyace a toda esta diplomacia es que Israel no estuvo en la sala en Suiza. Estaba, como el propio Vance reconoció, efectivamente excluido del proceso de negociación. El acuerdo que se está construyendo entre Washington y Trump, incluido el marco para el Líbano, las líneas de comunicación del estrecho de Hormuz y el mecanismo de inspección nuclear, se está elaborando sin participación israelí. El discurso de Netanyahu fue su respuesta a eso. Dejó claro que ningún acuerdo alcanzado en otro lugar, ningún entendimiento logrado en una sede montañosa suiza, ninguna hoja de ruta diplomática firmada por Qatar y Pakistán limitaría la libertad de acción de Israel. Dijo que incluso si las negociaciones continúan, Israel preservará su derecho a actuar contra Irán y Hezbollah siempre que considere que su seguridad está en riesgo. Para Washington, esto crea un problema sin una solución clara. Estados Unidos necesita que Irán coopere en el expediente nuclear, en el estrecho de Hormuz y en la reducción de la inestabilidad regional. Irán está utilizando al Líbano como su principal palanca en esas negociaciones, exigiendo que Israel detenga sus operaciones allí como condición para cualquier progreso más amplio. Pero Israel no responde a los términos del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, y Netanyahu ha dejado muy claro que no tiene intención de empezar a hacerlo. Esta es la tensión central que ningún lenguaje diplomático puede encubrir. La célula de desconflicción acordada en Suiza se describe como un mecanismo para hacer cumplir el alto el fuego en el Líbano. Pero el propio alto el fuego está en disputa.
Israel dice que Hezbollah lo está violando al mantener una presencia al sur del río Litani, reconstruir su infraestructura militar y utilizar operaciones de vigilancia nocturna para cazar a comandantes de las FDI. Hezbollah dice que Israel lo está violando al llevar a cabo cientos de ataques aéreos, mantener fuerzas terrestres en territorio libanés y asesinar a sus comandantes en Beirut. Ambas partes tienen razón. Ambas partes también están eligiendo continuar. La situación sobre el terreno no es una paz frágil. Es un conflicto gestionado, una confrontación de menor intensidad, en la que cada parte está continuamente presionando, sondeando y posicionándose para lo que venga después. Hezbollah se está reconstruyendo. Israel está atacando. La diplomacia está ocurriendo en paralelo, no en sustitución. Lo que ocurrió en Suiza fue significativo. Se acordó una hoja de ruta. Los inspectores de la OIEA podrían regresar a Irán. Se estableció un canal de comunicación para el estrecho de Hormuz. Estas no son cosas menores. Si el proceso técnico de 60 días produce resultados, podría remodelar fundamentalmente la arquitectura de seguridad de la región. Pero la variable libanesa sigue siendo el elemento más peligroso de la ecuación. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán llamó a la célula de desconflicción del Líbano la primera prueba real. No estaba equivocado, porque si Hezbollah dispara contra una posición israelí y Israel responde con un ataque en Beirut y en respuesta Irán vuelve a cerrar el estrecho, todo el marco diplomático construido en Suiza colapsará de la noche a la mañana. Y sentados en alguna sala de mando, los analistas militares israelíes siguen observando los datos sobre las operaciones de vigilancia nocturna de Hezbollah. Están observando firmas de radiactividad. Están rastreando drones a lo largo de la línea amarilla. El alto el fuego existe sobre el papel, pero la guerra nunca se detuvo. Simplemente se volvió más silenciosa, más técnica, más oculta a la vista. Y si los diplomáticos en Suiza pueden mantenerla así durante 60 días más, es la única pregunta que importa en este momento.